hacer sobre sólidos, ¿sí? Como lo que nos está ocupando en la unidad número 7. Lo vamos a hacer sobre curvas, sobre trazas de una curva. O sea, por ejemplo, si tienen un alambre muy finito, le podemos calcular la masa, le podemos calcular el centro de masa o centro de gravedad, pero para que lo entiendan o lo relacionen más con la física que ustedes vieron. Y también podemos calcular el momento de inercia, ¿no es cierto? O tenemos la traza de una curva. Pero también lo podemos hacer, en el caso que no sean ni sólidos ni curvas, lo podemos hacer con superficies, ¿sí? O sea, si tenemos una esfera, si consideramos todos los puntos interiores, tendríamos un sólido, le podemos calcular la masa. Pero si yo tengo una esfera, o sea, una pelota, digamos, de fútbol, de cuero, ¿eh? Esa sería una superficie, ¿no es cierto? Porque no tiene, digamos, puntos interiores, estamos tomando nada más que la cáscara, ¿no es cierto?, de esa esfera. También podemos calcular la masa, el centro de masa. Prácticamente, el análisis que se hace para calcular la masa, el centro de masa, termina siendo el mismo para los tres tipos, ¿no es cierto? Para un sólido, para una curva y para una superficie. Entonces, como el análisis termina siendo el mismo con las salvedades que corresponden, ¿sí? Que no es lo mismo un sólido que una curva o que una superficie. Entonces ahí van a empezar a haber algunas variantes en las integrales para calcular esos conceptos físicos, ¿no es cierto? Pero es conveniente que lo veamos todos juntos. Entonces con eso vamos a aprovechar mejor el tiempo, porque ya vamos a tener fresco todo lo que son sólidos, vamos a tener fresco lo que son las integrales de línea, o sea, son integrales sobre curvas, para poder calcular esas aplicaciones físicas, o sobre superficies, ¿sí? Entonces que ya vamos a tener clarito todo, entonces ahí directamente nos dedicamos o nos abocamos a resolver estas aplicaciones, ¿no es cierto? Entonces, eso nos va a permitir optimizar mejor el tiempo que nos queda. Bueno, sin sacrificar algo, sin sacrificar algo, porque si seguimos sacrificando clases, sacrifico la clase de hoy para aplicaciones físicas de un sólido, después tengo que dar aplicaciones físicas de una curva y después tengo que dar aplicaciones físicas de una superficie. Ahí tenemos tres clases perdidas. O sea, no son perdidas, pero no ganamos tiempos. Eso por un lado. Bueno, por otro lado, estábamos también conversando con Ramiro. Las clases, ¿no es cierto? Hay clases que están grabadas del año pasado y no recuerdo si, o no me equivoco, si del año pasado también. Con lo cual, eso también nos permitiría que en los teóricos avancemos también de otra manera, ¿sí? Con el compromiso de ustedes de ver esas clases, ¿no es cierto? Y lo que yo voy a hablar, por ejemplo, hoy día, con esas clases ya vistas o por ver, les sería mucho más rentable la ejercitación y la realización de los prácticos, ¿no es cierto? Que es lo que se evalúa en los parciales, pero además también profundizar conceptos. O sea, cuando damos una clase y profundizamos sobre ella, eso nos permite abrir otras puertas que pueden ser, digamos, mucho más provechosas para ustedes, ¿no? Disculpen. Así que bueno, lo que vamos a ver hoy son cambio de variables, ¿sí? Cambio de variables. Vamos a ir trabajando, digamos, con los conceptos. Vamos a ir un poquito, digamos, en algunos aspectos muy rápido, como les dije, están esas clases ahí, pero me voy a focalizar más que nada en la orientación teórica para la realización de práctico, con lo cual la clase puede ser también mucho más provechosa para ustedes. De todos modos, bueno, las diapositivas de las que nos guiamos son las mismas con las que hicimos las clases teóricas años anteriores, así que no va a haber diferencia, ¿no es cierto?, con el material. Nada más que vamos a trabajarlo de otra manera, vamos a ampliar lo que hemos dicho también otros años, ¿sí? Desde luego, no es que vamos a empezar de cero, sino que vamos a profundizar. Bueno, denme un segundito que me ubique acá, vamos a compartir.
Bueno, el parcial se pasaría una semana más, creo que para el 28. No sé si ya les había comentado Ramiro. No, profe, creo que no. Sí, ya, a ver, ya me voy a fijar bien las fechas en el teléfono, pero es una semana. A ver. Sí, el parcial estaba previsto para el 2021, ¿puede ser? Sí, 21. Sí, el 21. Entonces se prorroga para el sábado siguiente, ¿sí? Así que ahí ganamos otras clases más. Y bueno, el recuperatorio ya vamos a acordar bien la fecha con Secretaría Académica. Bueno, vamos a compartir acá. Bueno, cambio de variable. ¿De qué se trata esto? Primero vamos a ir al concepto y vamos a ir directamente al teorema, ¿no es cierto? Y después lo que vamos a aplicar es este teorema. Bueno, ya vamos a explicar a dónde está o a dónde se les puede presentar la complicación de esto, ¿no es cierto? Pero en la práctica van a ver que resulta muy fácil el, el- el salir de esa confusión que se les puede generar con estos gráficos. Concepto. ¿Qué es o para qué utilizamos el cambio de variable? ¿Cuál es el objetivo, ¿sí?, de hacer un cambio de variables? Nosotros podemos tener un integral, ¿sí? Podemos tener un integral cuya región es muy complicada, ¿sí? Es muy complicada. No la podemos, digamos, la región individualizar como región tipo 1 o región tipo 2, ¿sí? En el caso de que estemos con un integral doble, ¿sí? O para realizarla, identificando esa región, fraccionándola en regiones tipo 1, tipo 2, o 2 tipo 1 y 1 tipo 2, significaría eso hacer dos o tres integrales diferentes sobre regiones diferentes. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, puede suceder que la región de integración sea tipo 1, por ejemplo, pero ¿qué sucede? El integrando es complicado. No aparece ni en las tablas el integrando. ¿Sí? Recuerden de tener una buena tabla a mano, creo que Eugenio les había pasado una tabla. Traten de imprimirla o de llevar. Recuerden que no pueden usar ni celular ni computador en la clase, así que las van a tener que imprimir. Bueno, en el parcial, perdón. Entonces puede suceder que el integrando sea muy complicado. Entonces, y hay una tercera opción, que el integrando y la región sea complicada. Entonces de ahí surge la pregunta, si yo puedo hacer algún artificio matemático para simplificar el cálculo, ya sea cual sea el origen, integrando complicado, región de integración complicada o las dos cosas, ¿sí? Entonces, ahí aparece todo este estudio de lo que es cambio de variables, eh, donde pensamos, básicamente pensamos, van a ver que el teorema es como que es al revés, ¿no? Denme un segundito porque... Ahí está. Entonces, básicamente, ¿en qué estamos pensando? Yo voy a escribir acá, voy a hacer un dibujito de nuestra, vamos a suponer que estamos en el R2, ¿sí? Y vamos a suponer que acá tengo una región bastante complicada. Perdón. Esta es nuestra región D. Yo tengo que hacer la integral, vamos a suponer, bueno, integral doble de f en D, ¿no es cierto? Entonces, eso es complicado. Entonces, pensamos que puede existir una transformación. Ojo, acá van a ver que yo
no voy a escribir lo que voy a escribir y voy a borrar. O sea, yo podría pensar en una transformación, ¿sí? En una transformación, fíjense que no le pongo ni nombre a esa transformación. La voy a dejar así, no lo voy a borrar, pero no le voy a poner nombre. ¿Sí? Y bueno, ¿y qué tenemos como resultado al aplicar esa transformación? Resulta que nuestra región complicada se transformó, por ejemplo, en un rectángulo. ¿Sí? Fíjense que ustedes dirían, bueno, pero desde el punto de vista matemático, esto tendría que ser, vamos a escribir, pero voy a borrar porque está mal. Yo aplico T a esta región, entonces yo tendría T de D. ¿Sí? O sea, cada puntito de esto de acá está dentro de este rectángulo. ¿Sí? Lo voy a borrar porque, para evitar confusiones. Después van a ver por qué. Entonces, si yo puedo pensar de alguna forma en transformar lo que tengo complicado, o sea, lo complicado está de este lado, ¿no es cierto? Esto sería la parte complicada. Perdón, acá me falta. Ahí está. Esto sería lo complicado. Y esto sería lo fácil, digamos, a donde estoy parado como algo de integrar fácil, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a integrar, le voy a llamar, por darle un nombre a esto, le voy a llamar B. ¿Sí? Entonces, esto, ¿qué pasó acá? Bueno, esto va a ser igual también a un integral doble, ¿sí? Pero ya no en D, sino en B. Ya vamos a ver qué relación hay entre D y B. Y acá voy a poner algo. Entonces, yo quiero calcular algo que es complicado con algo que es fácil. O sea, mi nueva región de integración va a ser B. O sea, los límites los voy a sacar de acá. Fíjense que esto es mucho más fácil sacar los límites que sacarlos acá. Entonces, ya estoy pensando en transformar algo complicado en algo fácil. ¿Sí? Bueno, ese es el teorema de cambio de variable. Bien. Vamos al teorema, lo enunciemos y corrijamos este gráfico. Después le pongamos los nombres que corresponden. Bien. ¿Dónde estaba yo? Acá. Bien. Esto está sacado del Williamson, por si lo quieren ver, vayan anotando. Entonces, vamos a definir una transformación T que va, fíjense en el espacio de partida y el espacio de llegada, ¿no es cierto? De la transformación T de la que yo hablo va de una región que está en una dimensión n a un espacio de dimensión n, pero le llamo U a ese espacio de partida de T y R al espacio de llegada. Con eso estoy diciendo, fíjense, volvamos al dibujo, si esto es U y B, ahora sí voy a borrar esto. Voy a borrar esto, después lo voy a renombrar a todo esto. La transformación T, lo primero que tengo que saber, de acuerdo a lo que yo estoy definiendo ahí, que esto va así. Esto es T. Ustedes dirán, bueno, pero yo quiero convertir lo difícil en lo fácil. Bueno, pero el teorema utiliza la transformación esta. Lo que transforma lo fácil en lo complicado. Desde el punto de vista matemático es como que el teorema habla al revés, ¿sí? O se menciona al revés. Lo que voy a necesitar para venir de acá hasta acá es T a la menos 1, definiéndolo matemáticamente, ¿sí? Pero no se hagan rollo con esto porque van a ver en un ejercicio o varios ejercicios que es fácil identificar a dónde estoy parado, porque justamente ¿cuál es la complicación que se les va a dar con esto? Ustedes van a tener una región complicada y van a tener una transformación. Entonces la pregunta que se van a hacer en su cabeza, ¿esta es la transformación o necesito T a la menos 1? Olvídense de eso porque sale fácil y directo, ¿sí? Es muy fácil el análisis ese. Es más, en el 99% de los ejercicios que van a ver ustedes,
directamente van a aplicar coordenadas polares, coordenadas cilíndricas, coordenadas esféricas, con lo cual todo esto ni se habla. O sea, ya directamente les da el T, ¿sí? Esas coordenadas ya es el T, o sea, no hace falta pensar en términos de T a la menos 1. Pero bueno, desde el punto de vista de lo que yo necesito conceptualmente hablando, yo tengo una región complicada y necesito convertirla en una región fácil, ¿no es cierto? Entonces, desde luego, bueno, ahí sí, desde el punto de vista matemático, voy a hablar de esta transformación que le llamo T a la menos 1. Bueno, entonces, si yo tengo T, le tengo que poner condiciones a T para poder tener T a la menos 1. O sea, no toda función o transformación tiene inversa, ¿no es cierto? Eso ya lo vieron en análisis 1. Entonces, bueno, ¿cuáles son las condiciones que hay que poner? Que T sea inyectiva, ¿sí? Y justamente en ese análisis del cambio de variable, que nosotros no lo vamos a demostrar al teorema, está en el Stewart demostrado, para que lo vean, aparece una fórmula que es esta que está acá, ¿no es cierto? Se llega a esta expresión, que ya la explicamos. Donde fíjense que aparece el determinante de esa transformación, o sea, el determinante jacobiano de esa transformación. Entonces, fíjense que esto no puede ser 0, ¿no es cierto? Porque si no, se me complica la cosa. Entonces, inyectiva por un lado y el determinante distinto de 0. Entonces, esas serían las condiciones que nosotros le vamos a poner para tener este teorema. ¿Qué dice el teorema? Bueno, yo quiero resolver una integral de una cierta función en una cierta región. Fíjense que a la región le llama TDR, ¿sí? TDR. O sea que esta es nuestra región difícil o complicada y esta sería nuestra región fácil, ¿no es cierto? Desde el punto de vista matemático, ¿no? Entonces yo lo difícil lo voy a convertir en lo fácil por t a la menos 1. Bueno, pero el teorema, ¿cómo se enuncia? Dice que esta región que está acá, esta le voy a llamar TDR. Esta sería nuestra TDR. Si este es TDR, quiere decir que esto es R. Al aplicarle T, obtengo TDR. Todo esto es desde el punto de vista de la disciplinaridad matemática. ¿Sí? En la práctica, repito, van a ver que es más fácil. Lo tenemos que explicar esto también porque esto se pide en el examen final, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿qué dice el teorema? El teorema dice que, bueno, que la integral que yo quiero calcular objetivo es esta. Entonces yo voy a utilizar el miembro de la derecha. Voy a usar este. ¿Sí? Entonces dice que la integral es igual a la composición de nuestra función original con la transformación seleccionada. Desde luego la transformación, fíjese que transforma V, que es el espacio U a la N, esto sería U a la N, esto sería R a la N, ¿no es cierto? Bueno, acá estoy en R2. Bueno, esa composición la voy a multiplicar por un factor de escala que termina siendo el valor absoluto del determinante jacobiano. ¿Sí? Si el determinante jacobiano me da negativo, lo tomo positivo. Eso es como un factor de escala. ¿Sí? Van a ver cuando veamos ahora coordenadas polares, van a ver que sale solito de observar la gráfica, sale ese determinante jacobiano. ¿Sí? Y ahí van a ver que hay un factor, que es un factor de escala. Me adelanto en ese sentido explicando lo siguiente. Yo acá, puedo tener un elemento de área, por ejemplo, diferencial de área. ¿A qué va a ser igual? Diferencial de X por diferencial de Y. O sea, este cuadradito chiquito que yo dibujé acá, lo voy a hacer un poquito más grande por las dudas, pero es bien chiquitito, ¿sí? Tiene un elemento, tiene una cierta área que le van a dar diferencial de A. ¿Está bien? Acá, diferencial de U, diferencial de B,
¿sí? No es el diferencial de área. Yo no puedo decir que este cuadradito es igual a otro cuadradito acá, donde multiplico diferencial de U, diferencial de B. No, hay un factor de escala. Acá se introduce un factor de escala que es justamente el determinante jacobiano. ¿Sí? Yo para hacer igual este elemento de área con este otro, para sumarlos y decir que el área, o mejor dicho, que la integral termina siendo la misma, o sea, respetamos este igual, tengo que sumar elementos de área de un lado y del otro. En el caso que esté calculando áreas, ¿no es cierto? En este caso estoy calculando la integral de una función sobre una región. Si yo estoy calculando áreas, nada más, o sea, f es igual a 1, se cumple que este diferencial de área es igual a este otro, pero multiplicado por un factor de escala que es el determinante jacobiano de la transformación tomado en valor absoluto. Van a ver que de polares sale solito, sale directo, y ahí lo van a entender mejor. Bueno, en principio, bueno, este es el teorema. Traten de recordar el segundo miembro. Yo la función que tengo la tengo que componer con la transformación. Fíjense bien el espacio de partida y el espacio de llegada a la transformación. Y multiplicarla por el factor S de escala, que es el determinante jacobiano de esa transformación. A ver si estaba acá lo que yo quería ver. Permítanme. Bueno, acá hay un ejercicio, un ejemplo, pero vamos a dar un poquito de... Después vamos a ir al ejercicio, vamos a dar el tema de... Primero vamos a dar lo que le estaba explicando recién. Bueno. Algo vimos en la unidad número 6 de esto, ¿no? Bien. Vamos a trabajar con la transformación coordenadas polares. Nuevo. Bueno, a ver, ¿me permiten un segundito, chicos? Ya estoy con ustedes. ¿Me pueden dar un minutito? Un segundo. Bueno, con esta introducción de coordenadas polares vamos a ver que solucionamos varias de las cositas que a lo mejor no me han entendido en esta primera parte. ¿Dónde estaba yo? Acá. De todos modos, bueno, la idea, como les dije al principio, no era repetir lo que estábamos dando años anteriores en las clases, sino que quería jugar un poquito con este tema de las coordenadas y ver qué otras alternativas se les pueden presentar, ¿no es cierto? Pero tenemos que hacer una introducción porque seguro que no todos han ido adelantándose viendo las clases, ¿no es cierto? Eso les dejo como tarea de ustedes para que lo hagan. Bueno, vamos a ver
el uso de las coordenadas polares y después vamos a presentar un ejemplo para que vean cómo simplificamos en forma general el uso de estas transformaciones y en ese ejemplo vamos a ver que se presenta ese problemita de identificación si estamos en presencia de t o de t a la menos 1. Y vamos a ver cómo lo salvamos rápidamente sin estar estudiando en memoria el teorema. Bueno. Nosotros, las coordenadas polares que conocemos, vamos a ver que no son las únicas, pero le llamamos r coseno de tita igual a r seno de tita. Bien. Fíjense que nuestra región, complicada, la vamos a tener en el plano XY. Nuestro V sería, en este caso, R y tita. ¿Sí? O sea que, fíjense que, volviendo al teorema, R tita estaría acá. ¿Sí? Entonces, R tita se transformaría en XY. O sea que tranquilamente podríamos pensar que esta es nuestra transformación T con variables independientes R tita. Bueno, no lo voy a hacer porque lo hicimos anteriormente, pero sí vamos a fundamentarlo desde el punto de vista gráfico, ¿no es cierto? Si yo calculo, por ejemplo, el determinante jacobiano de esa transformación, o sea, hago derivada de x respecto de r, derivada de x respecto de y, ¿no es cierto? Y calculamos la matriz jacobiana y sacamos el determinante, bueno, vamos a llegar vamos a tomarlo así, como módulo, porque puede dar negativo según a quién derive primero. Vamos a llegar que es R. ¿Sí? Bien. Vamos a justificarlo gráficamente ahora. Bueno, vamos a suponer que yo... Estamos mal con el pulso hoy día. Uy, qué pésimo. Estoy mal puesto acá. Estoy con el pizarrón torcidito, entonces me cuesta graficar los ejes derechos. A ver, vamos a poner un poquito más de pila a esto. Bueno. Esto sería X. Esto sería Y. Bueno, fíjense. Vamos a generar un elemento de área en coordenadas rectangulares. Este es un punto XY de coordenadas XY. ¿Sí? ¿Cómo sería un elemento de área? Voy a tener un diferencial de X, lo hago grandote para que lo vean, y voy a tener un elemento diferencial de Y. Preocupante el pulso hoy día, ¿eh? Bueno. Vamos a tener un rectangulito acá. ¿Sí? Esto sería el diferencial de Y. Nuestro elemento de área es este. Diferencial de área es el producto diferencial de X diferencial de Y. Pero ¿qué sucede? Trabajar con estas coordenadas se me hace complicado. Entonces vamos a trabajar con las coordenadas
polares. Entonces este punto XY, fíjense que hasta ahora estoy trabajando en el mismo plano, ¿no? Después vamos a ver en el ejercicio que ya se termina trabajando en el otro plano, en el R-tita, ¿no es cierto? Acá en el dibujo. Después, después nosotros en el práctico, para R2, no vamos a trabajar acá, sino que vamos a trabajar acá. O sea, en el plano R-tita. Ahora esto es un tema geométrico que quiero que lo vean. Bueno, entonces nuestro punto es este que está acá. Vamos a tomar una distancia R al punto XY. Dibujé primero la recta para que no me tiemble el pulso. Bueno, y según esta definición, este sería nuestro tita, nuestro ángulo. ¿Puedo cambiar eso? Sin ningún problema. O sea, yo a tita le podría llamar, estas son las cosas que vamos modificando, tita le podría llamar a este otro ángulo. Entonces ahí, en ese caso, nuestra transformación de R tita sería X igual a R seno de tita y igual a R seno de tita. Perdón, coseno de tita. ¿Qué diferencia hay entre esto y esto? Que en el primer caso el tita igual a 0 está sobre el eje X y en el segundo caso el tita igual a 0 está sobre el eje Y. ¿Sí? Entonces esa sería la diferencia. ¿Y cuál sería la otra diferencia? La forma en que evoluciona el ángulo. Fíjense que yo a medida que aumento tita acá, estoy girando este punto en sentido antihorario. A diferencia de este otro, que si yo parto de considerar el tita igual a 0, el eje Y, el ángulo tita va a evolucionar en sentido horario. ¿Sí? Entonces, esto es en sentido antihorario y esto en sentido horario. Este parte del eje X y este parte del eje Y. Tranquilamente puedo usar las dos. ¿Sí? Por ahora no habría problema. Después vamos a ver que cuando veamos superficies, bueno, no vamos a tener polares, pero vamos a tener cilíndricas que son parecidas. Ahí va a cambiar porque vamos a cambiar el sentido de circulación sobre la superficie, sobre el borde, ¿no es cierto? Así que eso después va a ser importante. Bueno. Bien, bien. Bueno. Fíjense. Esto es, entonces dijimos R y esto es tita. Planteemos acá en el plano XY cómo sería un diferencial de R y cómo sería un diferencial de tita. ¿Sí? Diferencial de R sería hacerlo crecer o achicarlo al radio un elemento diferencial de R. Por una cuestión de dibujo voy a hacer un diferencial de R un poquito grande para que lo vean. Entonces, si yo crezco un diferencial de R, lo voy a hacer con otro color. Si yo crezco un diferencial de R al radio, va a ser esto. ¿Sí? O sea, se hace más largo o más corto el radio. Está en la misma dirección, más allá que esté mal dibujado. Voy a poner un poquito más de gana a esto. Bueno, diferencial de R sería eso. ¿Qué sería un diferencial de tita? Mover un cachito el ángulo, ¿sí? Muy poquito. Entonces, si yo muevo el ángulo, fíjense que este sería el radio. Siempre el radio está fijo al origen, ¿no? Bueno, si yo me muevo un diferencial de tita, este ángulo sería entonces diferencial de tita. Este punto se me viene acá y este punto se me viene acá. ¿Sí? Entonces el diferencial de área sería esto que está acá. Fíjense que ya no es un rectángulo, pero se puede confundir con un rectángulo cuando esto es muy chiquitito, ¿sí? Cuando esto es muy chiquitito, cuando estamos hablando de elementos diferenciales, prácticamente esto es un rectángulo.
¿no es cierto? Porque esta medida va a terminar siendo igual a esta porque estamos hablando de diferencial de R, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo sería entonces el diferencial de área acá? El diferencial de área no va a ser diferencial de R, diferencial de tita, porque ahí estamos diciendo que es lo mismo, ¿sí? Integrar así que integrar así. No, hay un factor de escala que interviene, que termina siendo, por demostración del teorema, el determinante jacobiano. Cuando se demuestra el teorema, se demuestra que ese factor de escala es el determinante jacobiano. En el caso de coordenadas polares siempre es R, ¿sí? Ya sea con esta fórmula o con la expresión que borramos recién. Bien, ¿cómo podemos hacer? Bueno, calculemos el área elemental. El área es lado por lado. ¿Cuánto mide uno de los lados en coordenadas ahí, digamos, en un análisis polar? Uno de los lados es diferencial de R. Y el otro es el largo que tiene este pedacito. Este pedacito no es diferencial de tita. Diferencial de tita es un ángulo. Fíjense que si esto gira 2pi, sería el perímetro de esa circunferencia, ¿no es cierto? Que el perímetro de una circunferencia es 2pi por R. ¿Sí? En este caso no tengo un giro de 2pi, tengo un giro de diferencial de tita. Por lo tanto, este lado mide R por diferencial de tita. Cuando tita vale 2pi, me queda el perímetro de la circunferencia, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Saben? O sea, cuando yo tengo un arco así, yo quiero saber la longitud de esta porción. Tengo este ángulo, vamos a llamarle alfa ese ángulo, y tengo este radio R. Este tramo que está acá es R por alfa. ¿Sí? Esa sería la longitud, digamos, de ese arco que yo tengo ahí. ¿Están de acuerdo o no? Sí, sí, profe. Bien. Entonces, fíjense, yo voy a hacer lado por lado para calcular esta área. Uno de los lados es diferencial de R y el otro lado es, disculpen que me falta la tiza, R diferencial de tita. O sea que esto me queda R es R diferencial de R diferencial de tita. Ahí interviene el diferencial de R diferencial de tita. Entonces, para que estas dos sean iguales, le voy a introducir el factor de escala R. Este R es este R. Es el mismo. ¿Sí? ¿Y qué surge de comparar áreas? Desde el punto de vista geométrico, sale de comparar áreas. Desde el punto de vista de análisis matemático, sale de encontrar esa transformación y sacarle su determinante jacobiano. ¿Está bien? De ahora en más, no se olviden de que para polares el determinante jacobiano vale R. ¿Estamos, chicos, o no? Sí, profe. Bien, entonces, como ejercicio mental esta noche, cuando vayan a dormir, van a hacer un ejercicio antes o después de rezar, como ustedes quieran, que van a repetir 100 veces en el parcial con el profe Gandini. No me tengo que olvidar, cuando realice una integral con cambio de variables, de poner el determinante jacobiano. Ojo, chicos, yo cuando era estudiante me vivía olvidando, ¿sí? Una y 1000 veces repitan, y cuando vayan a entrar parcial también, cuando tengo un cambio de variable, no me tengo que olvidar de poner el determinante jacobiano, porque lo más común que hay es que componen la función, pero se olvidan el determinante jacobiano. Eso es únicamente cuando hagan un cambio de variables, ¿eh? Un cambio de variables. Después cuando veamos integral de superficie por ahí, algunos me ponían el determinante jacobiano. No, si no tengo involucrado un cambio de la variable original, no pongo determinante. ¿Sí? Cuando realizo el cambio de variable para simplificar el cálculo, ahí sí pongo el determinante. Y no me tengo que olvidar. ¿Está claro hasta ahí o no? Sí, se entiende. Bien. ¿Qué otra cosa más podríamos decir de... Ya ahora vamos a ir a un ejercicio para que vean cómo se trabaja.
y cómo aconsejo trabajar. Hay dos formas de hacerlo. En el ejemplo está. Pero la idea era también hoy día darle un poquito una extensión de cómo hacer estas coordenadas, ¿no es cierto? Estas no son las únicas coordenadas polares, ¿sí? Supongamos, ¿cuándo voy a utilizar coordenadas polares al resolver un ejercicio? Al resolver un ejercicio las voy a usar cuando tenga geométricamente involucradas circunferencias, ¿sí? Involucradas circunferencias. Bueno, pero ¿qué pasa si tengo elipse? No se me podría ocurrir alguna coordenada o una transformación parecida a las coordenadas polares, pero que trabajemos sobre elipses. Bueno, habría que probar si esta funciona. No lo hice nunca, yo sinceramente, pero lo que yo haría es modificarlo un poquito esta, ¿no es cierto? Por ejemplo, escribir X, en el caso que tenga elipses involucradas, A por R coseno de tita, y igual a B por R seno de tita. Eso en el caso que tengan alguna elipse por ahí dando vuelta, capaz que les convenga usar esto, ¿no es cierto? Si no, ya vamos a ver que va a haber modificaciones en los límites, usando el anterior, o nos va a quedar un poquito no tan directo como usar la segunda propuesta. Bueno, en el caso que yo tenga circunferencias desplazadas, o sea, esto se utilizaría con circunferencias con centro en el origen, ¿no es cierto? O referidas al origen. Pero, por ejemplo, si yo tengo que calcular el área, disculpen, supongamos que yo tenga que calcular el área lo que estoy tratando de inculcarles es que no tenemos que ser cerrados con las transformaciones, ¿sí? Las transformaciones son propuestas didácticas, ¿sí? No quiere decir que nos tenemos que cerrar ahí. Yo puedo jugar con las transformaciones siempre y cuando no me equivoque o no me olvide de poner el determinante jacobiano. Puedo proponer lo que yo crea mientras funcione, está todo bárbaro, ¿sí? Y mientras simplifique, ¿no es cierto? Bueno, si tenemos circunferencias referidas al origen, usamos esto. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo una circunferencia? Vamos a suponer una circunferencia como esta, yo le quiero calcular el área, ¿no es cierto? Esta circunferencia tiene, por ejemplo, qué sé yo, no sé, el punto este sería el punto, qué sé yo, 3,2. ¿Sí? Está desplazada al 3,2. Entonces, yo voy a proponer, para calcular el área, me va a convenir poner 3 más R coseno de tita y igual a 2 más R seno de tita. ¿Sí? Está desplazada en el punto 3,2. ¿Qué significa esto? Significa que ese radio que antes estaba centrado en el origen, ahora va a ser como un pincel. Ya empezamos a hablar con un léxico que les va a resultar bastante práctico si lo saben utilizar. Vamos a hacer cuenta que este es un pincel, ¿sí? Que está pintando todo lo que está acá adentro, ¿no es cierto? Si yo quiero pintar el borde de la circunferencia, yo pongo ese pincel de un cierto radio, ¿sí? No sé qué radio puede tener ahí, supongamos que es radio 1, y lo voy a llevar al pincel que varíe entre 0 y 1. O sea que el pincel va a pintar acá la vuelta cuando esté cerca del 0, y a medida que el pincel vaya haciéndose cada vez más grande, va a ir pintando todo hasta completar la circunferencia. ¿Sí? Entonces ya empezamos a hablar del término pincel, ¿no es cierto? Eso no lo van a encontrar en ningún lado, es invento mío, pero sirve para que ustedes se ubiquen en cómo vamos a hacer variar ese radio y ese ángulo para dibujar mentalmente, imaginariamente, lo que tenemos dentro de una o varias regiones. ¿Sí? Bueno, entonces hay flexibilidad sobre la modificación de las coordenadas para terminar, digamos, realizando la integral.
Bueno, ahora es trabajo de ustedes verificar en qué caso se mantiene el determinante jacobiano. Me parece que acá no se va a mantener. Acá no se va a mantener. Lo hacen ustedes, cualquier cosa. Por si tienen curiosidad. Bueno, no vamos a dar ejercicio tampoco complicado, ¿no? Esto es más bien didáctico. Bueno, vamos a ir al ejercicio en sí, que es bastante representativo y los va a ayudar a entender y trabajar con todo esto. Bueno, primer punto, cuando estoy trabajando en el plano, quiero que se graben esto. Me conviene siempre, normalmente, a menos que maneje muy bien este punto, que es el punto B, a menos que manejen muy bien el punto B, siempre les conviene tener presente en qué se transforma esa región complicada. ¿Sí? Se va a transformar en algo y desde ahí voy a sacar los límites. De la región más fácil. ¿Sí? De ahí saco los límites. Entonces, normalmente en R3 no se trabaja así, porque ya es complicado dibujar en R3. Entonces, imagínense si a eso le voy a aplicar una transformación y voy a tener el dibujo de algo más simple, pero tengo que volver a dibujar. Entonces van a perder mucho tiempo. ¿Sí? Entonces, en R2 no habría problema desde el punto de vista práctico y de rapidez. ¿Sí? Dibujar la nueva región de integración, que sería el punto B. Para el caso de coordenadas polares, perdón, cilíndricas y esféricas, yo recomiendo, no quiere decir que el punto B no se pueda usar, repito, van a perder más tiempo, repito, les conviene a ustedes usar únicamente el inciso A. En el espacio usen nada más que el inciso A para coordenadas cilíndricas y esféricas. Para eso tienen que saberlas dominar a estas coordenadas, sabiendo cómo se mueve ese pincel imaginario que tiene una cierta longitud R, ¿sí? O ρ, en el caso, no sé cómo les llaman en esférica ustedes al radio. Bueno, vamos a ver acá, por ejemplo, si yo quiero calcular esta integral, esta sería nuestra f. ¿Qué hora es? Son las 4. Bueno, vamos a hacer un recreo de 5 minutos y vamos a explicar el ejercicio este. Esta es nuestra f. Fíjense que la estoy integrando en esta región. ¿Sí? Esta región son intersecciones de circunferencia, es esto que está acá. La región es desplazada de ni, está por fuera. Bueno, es esta que está acá. Por las dudas, ¿tienen alguna duda? Es esta que está acá. ¿Sí? Esta es nuestra región. Fíjense que esto, integrar acá se complicaría, ¿no es cierto? Porque primero tendrían que integrar entre este punto y entre esta circunferencia y el piso. Y después otra integral que sería entre esta circunferencia y el piso. Bueno, acá tenemos dos complicaciones. Por un lado tengo que hacer varias integrales y por otro lado los límites de integración son circunferencias, son feas, nos aparecen raíces cuadradas ahí para trabajar. Entonces vamos a intentar después del recreo ver cómo lo podríamos resolver a este ejercicio simplificando usando el teorema de cambio de variables. ¿Sí? Como les dije recién, hay dos formas de trabajar para coordenadas polares, ¿sí? O sea, en el plano, y o dos ópticas, ¿sí? Dos ópticas con las cuales pueden ver. A mí personalmente, en el plano, me gusta hacerlo de las dos formas porque eso nos sacaría las dudas. En el espacio, como les dije recién, se complicaría la cantidad de dibujos que van a tener. Bueno, descansamos 5 minutitos y seguimos, chicos. Vamos a tratar de avanzar para cerrar el capítulo y el resto lo van a ver con la parte práctica, lo van a ver con Ramiro y bueno, vamos a seguir trabajando en fortalecimiento y en las clases de consulta que ustedes pidan. ¿Hasta aquí alguna duda o alguna inquietud que quieran resolver?
Por ahí no veo el chat porque estoy en la otra ventana. El parcial sí, va a ser el día 28. El día 28. Bueno, perfecto, entonces. Descansamos 5 chicos y volvemos.
Bueno, vamos a seguir. Bueno, vamos a hacer la integral en esta región que está definida por estas ecuaciones y vamos a resolver el ejercicio de dos formas. Una de las formas es justamente graficar, bueno, esto está en el eje X, perdón, en el plano XY, ¿no es cierto? Lo que vamos a hacer ahora es dibujar el otro plano. O sea, fíjense que acá hay dos planos, puede ser espacio también, ¿no es cierto? Dos espacios. Estamos en R2 y en R2, en R, puede ser en R2 o R3 los dibujos, ¿no es cierto? Bueno, nosotros estamos parados acá, ¿sí? Y a través de las coordenadas polares, venimos desde una cierta región y obtenemos eso que están viendo ahí que es complicadito. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es dibujar la región de la izquierda. La región de la izquierda es la que desde donde vamos a sacar los límites, o sea, la región fácil. O sea, vamos a transformar esto, vamos a transformarlo de alguna forma para obtener una región mucho más fácil de integrar y tratar de hacer una sola integral. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Muy simple. Siempre hay que involucrar o hacer participar a todos los integrantes, ¿sí? Eso significa, ¿quiénes son nuestros integrantes? Son estas tres funciones, ¿sí? Estas tres funciones son las que delimitan esta región. Tenemos una función, dos funciones, tres funciones, ¿sí? Sobre esas funciones vamos a aplicar las coordenadas polares, que son estas ecuaciones de acá. Entonces introducimos polares en la primera, en la segunda y en la tercera. Y graficamos. Acá tenemos una. Esta es la primera. Fíjense que obtenemos, R no puede ser 0, ¿no es cierto? Puedo simplificar acá, entonces me queda R menor coseno de θ. Aplicando polares o llevando las coordenadas polares a la primera ecuación. Llevándolo a la segunda obtenemos esto, ¿sí? Entonces, para graficar desigualdades, lo primero que hay que graficar son igualdades, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo sería R igual al coseno de θ? Vamos acá, vamos a poner una región nueva, y vamos a graficar en el plano, en este caso, R θ, ¿no es cierto? Lo hago acá para que quede más claro, está ahí. Bueno, θ, recuerden que tenía un margen de variación de 0 a 2pi. En realidad, θ es el delta θ es 2pi, ¿sí? Con lo cual, θ podría ser entre 0 y 2pi, entre menos pi y pi, y así sucesivamente. El delta θ siempre tiene que ser igual a 2pi como máximo, como máximo. No quiere decir que en el ejercicio tengamos un delta θ igual a 2pi. Veremos. Grafiquemos. Bueno, entonces lo primero que yo voy a graficar es R igual a, decía coseno, ¿no? Sí, R acá. Voy a graficar eso que está ahí. Primero voy a graficar la igualdad. Entonces, R igual a coseno de θ es R θ es el coseno, ¿no es cierto? El coseno es algo así. ¿Sí? Cortaría acá en pi sobre 2. Bueno, esta parte no la vamos a tomar porque estoy, y a lo sumo tengo que llegar a 2pi, ¿no es cierto? Bueno, la otra gráfica es R igual al seno de θ. Sale de aquí, ¿no es cierto? De aplicarla en la segunda ecuación, acá. ¿Sí? R igual al seno, vamos a graficar, después graficamos las desigualdades. R igual al seno, esto se corta acá en pi sobre 4, 45 grados, el seno y el coseno son iguales. Esto más o menos es así, ¿no es cierto? Bueno, seguiría la función seno.
O sea que acá se cortaría en pi sobre 4. Bien. Y la última que tenemos es i igual a 0. Quiere decir que r seno de tita es igual a 0. R no puede ser 0, por lo tanto tita igual a 0. Podría ser tita igual a 0. Tita igual a 0 sería, vamos a usar el color, bueno, azul. Tita igual a 0 sería esta recta de acá. ¿Sí? ¿Vamos? Sería entonces tita igual a 0. Nuestra región involucrada sería esta. Si no me equivoco. ¿Eh? Ahí está. Acá tenemos el coseno, acá tenemos el seno y esta es la región, ¿no es cierto? Esto es un punto, son los puntos de la región. Bueno, ¿cómo vamos a integrar acá? Desde luego que vamos a trabajar en este plano. Este plano esto es tita, esto es r, es lo mismo que acabo de dibujar yo. Este punto dijimos que era pi sobre 4 para tita. Entonces, si estoy integrando de esta forma, tita sería entre 0 y pi sobre 4. Y el techo mío sería esta función que es el coseno, y está apoyado este elemento de área en el seno. De acá saco los límites. ¿Cómo integro ahora? ¿Cómo voy a hacer la integral? Va a ser la integral entre tita entre 0 y pi sobre 4. Tendría que haber hecho más grande la integral. Bueno, ahí está. Acá voy a poner coseno de tita, seno de tita. Este sería el diferencial de R, ¿no es cierto? Bien, ¿qué va de acuerdo al teorema? Va la composición de f con nuestras transformadas. Entonces, ¿cuál es la función f que yo tengo? ¿Dónde estaba? Acá. X más y al cuadrado, esta es nuestra f. ¿Cómo sería f compuesta con t? Sería x es r coseno de tita más r seno de tita al cuadrado. Ese sería f compuesta por t. Entonces eso lo voy a resolver a esto, lo puedo resolver, esto va a quedar algo así como esto al cuadrado más esto al cuadrado va a ser r cuadrado, porque queda coseno cuadrado más seno cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, ¿no es cierto? O sea que quedaría algo así más o menos, si no me equivoco. Esto, r cuadrado, esto quedaría así. ¿Está bien o no? ¿Qué hice acá? Sí, es r cuadrado, y después me quedaría más, el doble producto va afuera, a ver. Perdón, está mal acá. Está mal. 2r cuadrado. Bueno, lo que puedo sacar acá factor común es el r cuadrado, ¿no es cierto? Sería r cuadrado, factor común de 1 más lo que queda. Bueno, lo hacen ustedes. Bien, y ahora, ¿qué voy a poner? Eso lo voy a poner como f compuesta con t acá, ¿no es cierto? Acá va f compuesta con t. ¿Qué más? Es diferencial de tita, diferencial de r. ¿Y qué me estoy olvidando? El jacobiano. No me tengo que olvidar el jacobiano. Voy a poner esto multiplicado por r. Y ahí resuelvo la integral. ¿Sí? Y asunto terminado. Esa es una forma de hacerlo. La otra forma de hacerlo es empezar a imaginarse un pincel. ¿Sí? Acá está explicado con otro ejercicio. Yo lo voy a explicar con el que estamos haciendo. ¿Sí? Lo voy a explicar acá en este gráfico. Vamos a borrar esto. Bien. Vamos a hacer un poquito más grande. ¿Ahí se está viendo bien? Sí. Sí. Bien. Bueno, dibujemos nuestro pincel.
en cualquier punto. Yo tengo que pintar todo lo que está acá adentro. O sea, nuestro pincel es este. Vamos a hacer el flequito del pincel. Ahí está el pelito del... Bueno, y nuestro ángulo es este. Fíjense. A medida que voy pintando, o sea, el pincel ese pivotea en el cero, o sea, siempre se agarra del cero, sube y baja, ¿sí? Gira, tita, ¿no es cierto? A lo sumo como máximo 2pi, pero empieza desde el cero, ¿sí? Entonces el pincel nuestro empieza a hacerse un poquito más grandote, pinta todos estos puntos, pinta todo esto en tita igual a cero, ¿sí? Va pintando todo esto. Cuando lo aumento un cachito, voy pintando todos estos puntos de acá. Pero ¿cómo pinta? Fíjense que cuando está acá, o vamos a hacerlo más abajo, por acá lo vamos a poner, cuando yo pinto así, mi pincel choca, el techo del pincel es la circunferencia esta. ¿Está bien? O sea, el radio tiene que tener como techo esta circunferencia, porque esto va pintando así. Se va moviendo de esta forma. ¿Sí? El techo es esta circunferencia. Esta circunferencia está en el eje X. Cuando yo voy a poner circunferencia 1, esto sería con la circunferencia 1. Pero ojo, la circunferencia 1 tiene que estar en coordenadas polares, porque ya estoy en el plano eretita. ¿Sí? Bueno, es justamente lo que, de dónde sacamos esa circunferencia, es esta que está acá, la primera. ¿Sí? Bueno, introduzco las polares y llegamos a lo que llegamos recién, ¿no es cierto? Que R, a lo sumo, toca el valor coseno de tita, que es la circunferencia esta. Y abajo, ¿dónde se apoyaría el pincel? O sea, ¿cuál es el punto mínimo? Para cada ángulo, fíjense que para cada ángulo que yo tome, el valor mínimo está en esta circunferencia. ¿Sí? En esta circunferencia. O sea, cuando yo estoy acá, fíjense que barro así. O sea, se apoya el pincel, el largo más chico que tiene es este. Y el más grandote es este otro. Acá esta es la circunferencia esta. Entonces, esa circunferencia, cuando yo introduzco polares, me va a quedar seno de tita. Y el ángulo, fíjense que está dado por este punto, el ángulo máximo. El ángulo máximo sería este punto. ¿Sí? O sea que tendría que ver qué ángulo es. Para eso tengo la intersección de dos circunferencias. Bueno, hago la intersección, lo analizo y voy a llegar que el coseno es igual al seno. ¿Eso cuando sucede? En pi sobre 4. Entonces el pincel ese imaginario que yo tengo está barriendo desde el eje X, que es 0, tita igual a 0, y el máximo, que es este, que es pi sobre 4. Fíjense que esta es otra forma de analizar sin dibujar la región esta. Sin dibujar esta región. ¿Se entiende? O sea, lo puedo hacer dibujando la región, viendo cuál es la nueva región de integración, o en su defecto, directamente trabajando con ese pincel imaginario. No sé si se entendió, chicos. Sí, profe, se entendió, pero ¿podría explicarlo? O sea, no obviamente de nuevo, pero no sé, como resumen. ¿A Del los mío dos, máximo del pincel. a los dos casos o a uno? No, el del pincel, el del pincel. Al del pincel. Bueno, vos tenés que imaginarte un pincel que se apoya en el origen, ¿sí? Y que se encarga de pintar tu región, ¿sí? Tu región es esta que está acá, ¿sí? Entonces, fíjate, cuando vos tenés tita igual a 0, estoy acá abajo. Si yo lo aumento un poquito a tita, me vengo acá, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿a dónde choca el pincel en su largo máximo? Choca en esa circunferencia C1, ¿sí? Pero, ¿desde dónde parte para este valor de tita, digamos? Para este valor de tita, ¿de dónde parte? Parte de acá, o sea, de la circunferencia C2. Esta sería la circunferencia C2. Parte de acá. Para otro valor de tita, siempre está partiendo de la circunferencia.
O sea, el radio mínimo, ¿sí?, tiene que ver con la circunferencia C2. O sea, tu piso del radio es la circunferencia C2. Desde luego, expresada en las coordenadas con las que vos estás trabajando, que son las polares. ¿Sí? Entonces, siempre el radio, fíjate, tiene su techo en C1 y su apoyo en C2. ¿Sí? Porque esto pivotea desde acá. O sea, esto va pintando así, mira. Voy a borrar el resto para que lo entiendas. Voy a borrar todo. ¿Cómo pinta el pincel? Eso es lo que vos te tenés que habituar. En este punto pinta desde acá hasta acá. Si yo lo continúo, llego al origen. En este punto pinta desde acá hasta acá. Si yo lo continúo, llego al origen. Es la continuidad del origen, digamos, en el radio, ¿no es cierto? Y así sucesivamente, ¿no es cierto? O sea, vos vas pintando así. Así como lo estoy haciendo yo, mirá. ¿Lo ves? Sí, sí. Así va pintando. Y siempre se apoya acá el radio. O sea, recordá que esto continúa hasta acá, ¿no? O sea, no pivotea en cualquier punto, pivotea acá, digamos. O sea, ahí se apoya ese pincel. Pero empieza a pintar desde acá. ¿Se entiende? O sea, pinta así como yo te lo estoy haciendo. ¿Eh? ¿Se entiende o no? Bueno, eso lo tenés que llevar Sí, al matemático, ¿no es cierto? O sea, tu base, tu piso es C2 y tu techo es C1, expresado en coordenadas polares. ¿Eh? ¿Vamos? el piso, digamos, el mínimo siempre va a ser obviamente el ángulo más cercano al cero, ¿no? ¿Cómo? El piso, digamos, ¿cómo lo consideramos? ¿Por el ángulo más El cercano al piso, cero? perdóname, ¿el piso de quién? ¿De Ere o de Tita? De tita, de tita. De Tita. Bueno, Tita, en este caso, como es coseno, seno, la coordenada polar es este. Tita igual a cero es este. Claro. El piso para Bien, Tita profe. es cero. Es el ángulo cero. Si te cuesta el tema del pincel, hacelo de esta forma. ¿Sí? Después razonando, lo que pasa es que es conveniente ponerse ducho en esta forma que estás viendo en la pizarra ahora, porque después en coordenadas cilíndricas se te complica mucho a veces, perdóname, de esta forma quise decir, porque en coordenadas cilíndricas tendrías que graficar la región, pero ya no en R2 sino en R3, sino en R3. Eso te resulta más fácil el método del pincel, digamos, ¿no? ¿Se entiende? Es práctica, ¿no? Esta parte amerita mucha práctica geométrica. Bueno, después hay otros ejercicios ahí que les explique este tema de... No sé si habla con el término del pincel porque es muy personal, pero ahí les da unas explicaciones. Véanlo, esto es del Thomas. Está en el Thomas. ¿Sí? Acá habla, miren, acá habla, ¿ve? De entra y sale. O sea, desde acá hasta acá. ¿Sí? Léanlo en el artículo que está en el Thomas, les va a clarificar un poco lo que yo les estoy diciendo. Bueno. Acá hay un ejemplo de cambio de variable, pero miren, acá no usamos polares. ¿Sí? Fíjense en la región que tenemos, ¿no? Es una región que resulta de hipérbolas. Tendrían que hacer por lo menos una, dos, tres integrales acá para resolver esto. La región es esta que está acá. ¿Sí? Está definida por la intersección de estas cuatro curvas. Son hipérbolas todas, ¿no es cierto? X cuadrado menos y cuadrado igual a 1, x cuadrado menos y cuadrado igual a 9, x por igual a 2, x por igual a 4. Yo preferiría, antes de esto le voy a explicar nada más que cómo armamos la transformación, porque los voy a marear un poquito con el tema del determinante jacobiano. Ahí hay que tener cuidado con una cosa, que era lo que le quería explicar, pero me preferiría que hagan un poquito más de práctica con esto. Y después entramos en esto.
Bueno, cuando yo tengo alguna transformación, que no son las convencionales como polares, cilíndricas o esféricas, esa transformación va cambiando para cada ejercicio que tenemos, ¿no es cierto? ¿Sí, alguien me quería hablar ahí o no? Bueno, ¿dónde estaba? Acá. Fíjense en acá cómo se arma la transformación. Yo acá tengo repetido x cuadrado menos y cuadrado, nada más que igual a 1, y x cuadrado menos y cuadrado igual a 9. Después tendría x por y igual a 2, x por y igual a 4. Listo, está fácil. A esto le llamo u o b, y a esto le llamo b. ¿Sí? Entonces tendría, ahí está, miren, u igual a x cuadrado menos y cuadrado, y b igual a x por y. ¿Sí? Fíjense que acá le llamé t. Pero cuando saco el determinante jacobiano, ¿a dónde voy a trabajar yo? En la región fácil. Fíjense que la región fácil, esto se transformó en esto, ¿no es cierto? Porque me queda u igual a 1, u igual a 1, u igual a 9, b igual a 2, y b, esto es b, ¿no es cierto? Y b igual a 4. Fíjense que esto complicado se transformó en un rectángulo, ¿no es cierto? Y a ese rectángulo es fácil integrar, ¿no es cierto? Porque lo integro de esta forma, ¿no es cierto? Lo puedo integrar como región tipo 1, región tipo 2, les va a dar lo mismo. Bueno, acá voy a sacar los límites, ¿no es cierto? Entonces acá, bueno, se los explico rápidamente, después lo ven al ejercicio, en la guía. Esto sería entre, dijimos, 1 y 9 para U. ¿Cuánto dijimos? 2 y 4. Diferencial de B. Bien. Entonces acá adentro nos faltan dos cosas. Nos faltan F compuesta con T. Bueno, listo, este es F compuesta con T. Pero ojo, miren. Miren un detalle acá. Yo tendría que escribir x cuadrado, x, perdón, en función de u, e y función de b. O sea, ya ahí estoy viendo, y lo vamos a ver de una forma más fácil, que la transformación que yo tengo es esta. Y la que yo necesito, según el teorema, es esta otra. T a la menos 1. O sea, esto me sirve porque simplificó la cosa. Pero fíjense que el jacobiano también me queda en función de x y de y. El jacobiano, recuerden, recién en polar me quedaba en función de r, o sea, de la variable independiente de la transformación. En este caso, estoy trabajando en el plano v y el determinante jacobiano me queda en función de x y de y. En este caso no hay problema porque ese x cuadrado se va a terminar simplificando. Fíjense que cuando yo lo llevo acá, al teorema, yo acá voy a poner, está mal pero lo pongo, ¿no es cierto? Después les explico algo. Esto sería x cuadrado más y cuadrado. Está mal porque estoy en el plano v, ¿no? Y la transformación sería 2x cuadrado más y cuadrado. Ojo ahí, porque ahí yo podría decir, bueno, listo, se simplifican o no. No, porque me queda producto. No lo puedo simplificar. Bien. Ahí entra a jugar el teorema este de la función inversa, donde yo estoy necesitando un determinante jacobiano. Yo se los explico rápidamente y después lo ven tranquilos ustedes, ¿sí? Yo estoy necesitando el determinante, en realidad este es el que estoy necesitando yo. Yo estoy necesitando el determinante de t a la menos 1. O sea, t a la menos 1 prima. ¿Sí? Estoy necesitando este yo. Porque mi transformación no es t, sino t a la menos 1. ¿Sí? Entonces, se cumple esto, miren. Que el determinante de la transformada que yo necesito, inversa, es igual a la inversa del determinante. O sea, 1 sobre lo que yo tengo.
después se los voy a explicar mejor con más detalle, después que lo vean a esto, ¿sí? Porque si no, no lo van a entender. Yo les pido que los vean y lo lean. Lo que tendríamos que agregar en esta parte es este concepto, ¿sí? Es este concepto que sale de un teorema que lo hemos sacado del programa, que es el teorema de la función inversa. Pero bueno, este sería un ejemplo en el cual no tengo t, en realidad no lo tengo a t, sino que tengo t a la menos 1. Una cuestión didáctica más que nada, por eso lo menciono, si no lo hubiera salteado. Bueno, ¿qué quedaría por ver y que practiquen? Son las coordenadas cilíndricas y las coordenadas esféricas. Yo les voy a explicar acá el tema del pincel ese para que lo entiendan, cómo trabaja. Ya vimos algo de coordenadas cilíndricas. Esta sería una opción, no es la única. Después, en las clases de consulta, vamos a hacer algún ejercicio donde se cambian estas coordenadas para que aprendan a modificarlas, ¿no es cierto? O sea, se trabaja con cilíndricas, pero de otra manera. O sea, definidas de otra manera, definidas de otra forma. Bueno, nosotros tenemos un punto X y Z. Este punto yo lo puedo definir como variables r, θ, z. Son 3 coordenadas, estoy en el espacio y necesito 3 coordenadas, ¿no es cierto? O lo puedo decir que este punto es el punto X y Z, ¿no es cierto? Sin duda que entre esto y esto hay una relación, ¿sí? ¿Cuál es el radio? O sea, ¿cuál es nuestro pincel? Nuestro pincel, si yo quiero dibujar este punto, nada más que ese punto, yo voy a tomar la distancia más corta al eje Z. Esa distancia es esta que tiene 90 grados acá, ¿no es cierto? O sea, voy a tomar la distancia más corta. Ese sería nuestro R. ¿Sí? Entonces, yo puedo decir que este punto está definido, este punto que está acá, está definido por la distancia R que tengo al eje Z. Fíjense ahora, voy a proyectarlo al radio sobre el piso y con el eje X voy a generar un ángulo. ¿Sí? Que es θ. Entonces ese punto lo estoy definiendo, ese puntito rojo que está acá, lo estoy definiendo por la distancia al eje Z y por el ángulo que hace la proyección con el eje X. ¿Podría haberlo hecho por el ángulo que tiene respecto al eje Y? Sí, también podría, pero tendría que cambiar las coordenadas. En vez de poner coseno, seno, tendría que poner seno, coseno. Como hice recién con polares. Bueno, este punto está a una cierta altura. Este sería, bueno, la altura esta es nuestra tercera. Fíjense que hay una coincidencia entre las rectangulares y la cilíndrica, ¿no es cierto? Tomo la variable z, que es la altura, para definir la tercera coordenada que me falta. ¿Cuál es la relación entre ambas? Bueno, es lo que llamamos las coordenadas cilíndricas, que es esto que está acá. ¿Sí? X, si yo me pongo a analizar geométricamente esto, fíjense que esta distancia de acá a acá, este punto acá, esta distancia, va a estar dada por R. Este R es el mismo que este, porque es la sombra, ¿no es cierto? Por el coseno de θ. Por el coseno de θ. Los 90 grados están acá, ¿no? Y estos son los 90 grados. La hipotenusa sería R, ¿no es cierto? La hipotenusa sería R y X sería el cateto adyacente a θ. Entonces X es R coseno de θ. El Y es el cateto opuesto a θ. Entonces sería R por el seno de θ. Y Z lo dejamos como está, porque es la altura. Entonces nos quedan las coordenadas cilíndricas convencionales. ¿Cómo trabaja el pincel, chicos? Esto es importante. Imagínense que ese radio R se achica y se alarga, pero siempre manteniendo los 90 grados respecto del eje Z. El pincel ese gira alrededor del eje Z, achicándose o alargándose, siempre haciendo un ángulo de 90 grados, ¿sí? Y tiene una variación máxima de 2π. O sea, mi pincel, si yo lo hago variar más de 2π, empieza a repetir los puntos. Imagínense un pincel que gira la vuelta del eje Z, va a estar dibujando en el aire siempre el mismo punto si está girando, ¿no es cierto? Bueno, yo para dibujar los puntos de una circunferencia,
¿sí? ¿Qué tendría que hacer? Tendría que dejar Z constante, R constante, y a θ lo hago variar entre 0 y 2pi. Con ese pincel imaginario estaríamos dibujando una circunferencia a la altura Z. ¿Sí? ¿Está claro, chicos, hasta ahí o no? Sí, profe. Sí. Bueno. El secreto de esto, de la utilización de esto, bueno, es ver primero y principal si las coordenadas cilíndricas, fíjense que si yo lo mantengo a R constante y hago variar θ y hago variar Z, lo que voy a estar dibujando en el aire va a ser un cilindro. Por eso se llaman coordenadas cilíndricas. ¿Sí? O sea que si yo acá hago variar θ y hago variar Z y mantengo constante R, voy a estar dibujando en el aire un cilindro. ¿Estamos o no? Si mantengo R constante y hago variar Z y hago variar θ, voy a estar dibujando un cilindro en el aire. Bueno, lo otro que yo necesito saber acá es el determinante jacobiano, o sea, ese factor de escala. Y vamos a ver gráficamente cómo lo sacamos acá. Ese factor de escala, que es el determinante jacobiano, siempre en coordenada cilíndrica es R. ¿Sí? Es R. Otra cosa que es importante acá, fíjense que el cilindro está a eje Z. ¿Sí? Es un cilindro a eje Z. ¿Qué pasa si yo tengo un cilindro a eje X? Si yo tengo un cilindro a eje X, me conviene usar las coordenadas X igual a X, por ejemplo, Y igual a R coseno de θ, y Z igual a R seno de θ. En este caso, tendría una figura, ¿sí?, a eje X, ¿sí? Y si yo quiero que sea un cilindro, lo hago a R constante y empiezo a modificar X y empiezo a modificar θ y voy a terminar dibujando un cilindro a eje X. ¿Cómo sería ese cilindro? Ya lo conocen ustedes. Esto sería así, esto sería X. El radio, en este caso, ¿no es cierto?, sería un punto como este. El radio sería este, ¿no es cierto? Si yo proyecto R sobre este plano, este sería Y, este sería Z. Si yo proyecto acá, este R sería acá, ¿no es cierto? Entonces, nuestro θ sería este que está acá, este ángulo. θ igual a 0 sería sobre el eje Y. θ igual a 0 sería sobre el eje Y. Y si yo mantengo constante R y empiezo a mover X y empiezo a mover el ángulo, empiezo a rotar, esto terminaría dibujando. Vamos a hacerlo con celestito. Terminaríamos dibujando un cilindro, ¿sí?, a eje X. Si yo a esto lo hago girar entre 0 y 2pi y lo mantengo constante y modifico X, con ese pincel estoy dibujando, ¿no es cierto?, el cilindro este que está acá, a eje X. Bueno, este tipo de juego con la imaginación lo habíamos hecho en unos ejercicios en la unidad 6. ¿Sí? En la unidad 6 había unos ejercicios en los cuales yo analizaba qué generaba al variar θ y Z, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué más? Para terminar, porque no vamos a llegar a esférica, así que ya lo vamos a ver con Ramiro o en las consultas. Miren, acá está el elemento de volumen, ¿no es cierto? El elemento de volumen en coordenadas rectangulares, ¿cuál sería? Sería diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z. O sea, tendría un cubito, ¿sí? Este sería nuestro elemento
Esto sería diferencial de X, por ejemplo, diferencial de Y y diferencial de Z, cada uno de los lados del cúbito. Bueno, ¿cómo quedaría en coordenadas cilíndricas? Tenemos que hacer lo mismo que hicimos con polares. Miren, esta distancia de acá a acá le voy a llamar R. Si yo lo hago a R un poquito más grande, lo voy a poner con otro color rojo, esto sería diferencial de R. Si yo muevo θ, este sería, si me muevo un diferencial de θ, este punto vendría acá y este otro punto vendría acá. ¿Sí? Con el movimiento del pincel de esta forma dibujaría esto que está acá. Ahora bien, ese rectangulito medio curvo que me ha dado, yo lo desplazo hacia abajo, ¿sí? Y voy a estar dibujando esta especie de cubo deformado, ¿sí? Lo que mide esto en volumen es lo mismo que esto. Entonces, ¿cuánto mide esto? Sería diferencial de R es una longitud. Otra longitud sería diferencial de Z. Y me faltaría cuánto mide esta longitud. Esta longitud también, por lo que vimos en coordenadas polares, sería R por diferencial de θ. ¿Sí? Entonces, esto sería nuestro diferencial de B. Entonces, acá observamos que aparece el determinante jacobiano. De vuelta. ¿Sí? Ese es el determinante que nunca me tengo que olvidar, ¿no es cierto? Al hacer los ejercicios siempre tengo que poner R. Bueno, no vamos a recargar más, chicos, porque tienen mucha práctica sobre esto para hacer, ¿sí? Recomendaciones, además de no olvidarse y recordar a la noche cuando se van a dormir 100 veces, no debo olvidarme el jacobiano. Los libros donde pueden hacer ejercicios. Recomiendo el Thomas, además de la guía, ¿no es cierto? Recomiendo el Thomas y el Stewart, que son los más didácticos, ¿sí? En principio serían esos dos. Después pueden hacer ejercicios de otros libros, pero cuidado con el enfoque, ¿no? García Venturini también tiene algunos ejercicios lindos. Así que fíjense, pero por ahí, bueno, en la parte superficie da otro enfoque. Que eso lo vemos en la unidad 8, no ahora. Fíjense si les es útil los ejercicios del García Venturini. Acá de lo que se trata, bueno, es de agarrarle la mano a la obtención de los límites, ¿no es cierto? En toda la unidad lo complicado es dibujar y sacar los límites, ¿sí? Así que, bueno, a practicar y estoy atento a las consultas que me quieren hacer ahora, las dudas que tengan. Profe, si tuviéramos un cono en el primer octante. Bien. Gracias por la pregunta porque me estaba olvidando de algo importantísimo. Dame un segundo. ¿Cuándo usamos coordenadas cilíndricas? ¿Cuándo usamos coordenadas cilíndricas? Cuando tenemos cilindros, cuando tenemos conos, cuando tenemos paraboloides, cuando tenemos hiperboloides de una o dos hojas. Creo que no me estoy olvidando nada. O la intersección de ambos. ¿Sí? En ese caso usamos siempre las coordenadas cilíndricas. Ahora atiendo con detalle tu pregunta, discúlpame. ¿Qué me decías? No, eso le iba a preguntar si para un cono en el primer octante usamos la cilíndrica. Sí. Cuando tenemos estas superficies o intersección de estas superficies, usamos las cilíndricas. Cuando tenemos esferas, vamos a usar las esféricas y a veces las esféricas con intersección con conos también nos conviene usar la esférica, ¿no? Si tenemos una esfera con un cono, también nos conviene usar coordenadas esféricas. Después ustedes dirán, bueno, pero si tengo un cilindro por un lado y tengo las esféricas por otro. Bueno, hagan la prueba, a ver cuál les resulta más práctico y por qué. Esa intersección de un cilindro con una esfera tiene un análisis de pincel interesante, de cómo dibuja el pincel. Fíjense que
van a llegar a la conclusión que les conviene usar cilíndricas. Si quieren sacar el volumen entre una esfera y un cilindro, lo que esté dentro del cilindro con el techo de la esfera, les va a convenir usar cilíndricas. Traten de resolver ustedes por qué. Les doy una ayuda, es cómo dibuja el pincel en esféricas, ¿sí? Eso ya lo van a ver un poquito más con Ramiro, posiblemente lleguen el jueves, y si no ya lo vamos a dar en fortalecimiento y bueno, y en las consultas. Bueno. Mañana tenemos consulta, profe. ¿Con Ramiro, dice usted? Sí, sí. No sé, de eso tienen que arreglarlo con él, no hay problema. A mí me la piden la consulta, yo la acomodo, ¿no? Yo los días que puedo son los lunes, miércoles y jueves. Si no, el viernes. Este viernes vamos a trabajar fuerte con esta parte. De todos modos, esas clases también quedan grabadas, ¿sí? Así que las estábamos subiendo. Lo mismo me avisan cualquier cosa. Yo les había dado mi nuevo correo, si no se los repito. A ver, por si tienen alguna duda o, profe, no me subió tal clase. Entonces, tenemos muchas cosas por ahí, chicos, les pido disculpas, pero recuérdennos, lo que esté faltando, recuérdennos. Esto es así, hay que insistir. Encima son 300 los que tengo en el SIU, así que no es fácil. A ese correo escríbanme, ¿sí? Por si falta alguna clase o si quieren pedir alguna clase de consulta, me escriben ahí. Bueno, si no hay más dudas, dejamos acá. ¿Les parece? Profe, ¿le podría avisar al licenciado si puede avisar si mañana va a haber consulta? Si nos Ya ayuda. le mando un WhatsApp, termino la clase y le paso un WhatsApp. Ya le aviso. Bueno, nos vemos, chicos, entonces. De 10, profe. Nos vemos.